Uno de los temas que más llama la atención en esto de la transformación digital es que tiene que ver el cliente o el usuario de las empresas o de las organizaciones o de los emprendimientos. Y eso a veces, muchas veces, o en muchas oportunidades, cuando la gente tiene sus empresas, no lo entiende. ¿Eso cómo se tendría que ver hoy en día con el tema de la transformación digital? Pues lo primero que hay que entender es no asustarse con el término de la transformación digital. La transformación digital está llevando a una conciencia empresarial que las cosas se deben hacer de otra manera. Y eso no creo que sea un concepto nuevo, es un concepto de toda la universalidad empresarial durante todos los tiempos. Porque siempre hay cabida para la mejora y siempre hay cabida para hacerlo mejor. Lo que se ha visto en el mundo tradicional o en el modelo actual es que definitivamente gran parte del éxito de las empresas, en mi concepto, es el único éxito. Es decir, es la clave del éxito y no es ninguna ciencia nueva. Es validar que lo que se está haciendo es realmente apreciado por nuestros consumidores. Eso se supone que debería ser así. Correcto, pero se no supone, pero no lo es. No es porque no lo es. Hay muchos modelos o hechos que te demuestran que no lo es. Por ejemplo, ejemplos simples: las colas en los bancos. Eso no tiene razón de ser. El banco, algo le está pasando en el entendimiento de ese consumidor para hacerlo ir al banco, o por lo menos para hacerlo hacer una cola. No, algo está fallando y es el banco, no es el consumidor. El ejemplo simple del transporte: el taxi que no te lleva o que no te tiene vueltas. Eso no es tu cliente en el centro, y es un día a día normal. El restaurante que se demora en atenderte 2 o 3 o 4 horas, no tiene sentido. El concierto, hace poquito vino Shakira, la organización del evento un desastre, las personas haciendo cola y el telonero ya cantando. ¿Usted cree que eso es poner a su cliente en el centro? No, eso es jugar con variables que algunos textos como Lean Analytics expone, y son métricas vanidosas. Eso es vanidad de métricas. Me compraron tantas boletas, entonces yo soy exitoso. Pero el éxito realmente está en si tú estás realmente satisfaciendo las verdaderas necesidades de tus consumidores. El ejemplo del concierto es algo tremendo. Aterrador. ¿Qué te cuesta organizar bien las entradas, las salidas, las horas? ¿Qué te cuesta? No mucho. Y no lo haces. El modelo de parqueaderos en Bogotá es un modelo donde está el cliente en el centro. Eso no está, o sea, porque ni siquiera se piensa en si es posible ofrecer parqueaderos en zonas donde realmente se necesiten. ¿Y cuántas veces llegas tú y no hay parqueadero, o simplemente están saturados, o los tienen que dejar a la calle, o simplemente lo tienes que dejar atrás y al frente 5 carros? Eso no tiene sentido. O sea, tú no eres el centro de ese proveedor, de esa empresa. No lo eres. El cine. Ve a cine. ¿Tú crees que eres el centro del cine? ¿Sabes cuánto te cuestan unas palomitas y un perro caliente? ¿Tiene sentido eso? Y tú supuestamente eres el centro del cine. Entonces, esos modelos que no están midiendo, sí, tienden van a desaparecer. Yo te lo aseguro que van a desaparecer. ¿Qué pasa cuando tú estás en tu cuenta bancaria, o tienes tu cuenta bancaria, y una empresa que supuestamente en la que tú eres el centro, tú eres un cliente muy importante? Me ha pasado a mí de manera personal, recibo textos de que tú eres muy importante, tú eres lo mejor, eres lo máximo, palabras, bla, 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 y ya con eso la empresa siente que yo como cliente estoy en el centro, y resulta que de un momento a otro me sacaron una plata y yo no me di cuenta por qué, y tengo que ir a reclamarla allá, y si no me doy cuenta lo hubiera perdido. Y es un valor significativo, ¿no? Y cuando se dan cuenta del error, simplemente se toman un tiempo en devolvérmela. No se la devuelven inmediata.
si tu cliente fuera el centro, ¿cuánto se demoraría en devolverse esa plata? Entonces, ¿cuánto es una orden gerencial para hacer un clic y una transacción para devolver la plata a todos esos clientes que cometieron un error? ¿Cuánto podría ser un tiempo prudente? ¿Un día, 2 días? Pero se demoran un mes. ¿Tiene sentido? Entonces, son simples ejemplos. Mira, empresas de seguros, bancos, cine, parqueaderos, transporte. Te dije 5 ejemplos simples donde tú no eres el centro. Y ellos y todo ese tipo de empresas se osan decir que es mi cliente, es el centro. Y aún así las pymes, las MIPYMES, los emprendimientos pequeños, pues venden un servicio y a veces se quedan en la venta del servicio y no en lo que la gente le compra. Correcto. O sea, se quedan tranquilos porque la gente le está comprando el servicio. Y es ahí donde, digamos, estamos asomándonos al fracaso. Sí, el fracaso viene si simplemente nos quedamos en entender que nos están comprando el servicio y no en entender si el servicio que estoy entregando es realmente las variables deseables o por lo menos las mínimas variables deseables de ese consumidor. ¿Pero esa no es una teoría administrativa vieja? Sí, el Human Center, eso es el HCD, Human Centered Design, o sea, diseño centrado en lo humano. Es una teoría, me puedo estar equivocando, pero es de hace 10 años, probablemente. Son teorías de hace mucho tiempo. Y efectivamente, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, una cosa es la práctica. ¿Correcto? Bueno, a ti te enseñan, Andrés, de una manera clara desde tu casa: no seas corrupto, ¿cierto? Okay. A uno le enseñan. ¿Y cuánta corrupción uno ve en el día a día en nuestro país? Sí, digamos, culpan a los políticos, pero es todo el sistema. Es muchas personas caen en corrupción. Claro. ¿Sí? Caen en corrupción. Y no es para entrar en este tema porque esto es otro debate. Lo que te quiero decir es que una cosa es lo que te dice la teoría, en cierta forma el deber ser de las cosas, que tu cliente es el centro, y otra cosa es la práctica. Y en tema de el cliente es el centro, en la parte empresarial no es tan real. Y en este tema de la transformación digital aún es más fuerte porque básicamente la soporta, la sustenta. Claro, ¿por qué los gurús de transformación digital son como tan insistentes en decir transfórmate? Porque definitivamente se entiende que los nuevos modelos empresariales sí van a tener esa mínima variable deseable de ese consumidor. Y si la empresa tradicional actual no lo tiene, pues va a tender a desaparecer. Sin embargo, eso también es entendible. ¿Se entiende lo...? Claro, pero parece una utopía porque parece que no sucediera. Entonces, ¿usted tiene ejemplos de eso o no? No, pues... a ver. No, los ejemplos tradicionales es el caso Blockbuster. O sea, por ejemplo. Es un ejemplo tradicional. Aterrizándoselo a la gente. ¿Qué era Blockbuster? Un sitio donde usted iba y alquilaba unas películas. Claro, pero entonces... en VHS. Desafortunadamente el staff directivo de Blockbuster, sí, probablemente por esas métricas vanidosas o esas métricas de vanidad, como lo dice el libro Lean Startup, Lean Analytics, habla de esa, porque es un libro que te enseña a medir, y esto no es propaganda del libro, esto es un ejemplo teórico de lo que estoy diciendo, pero es un libro que te enseña a medir cuáles son esas variables que sí efectivamente son relevantes para tus consumidores. Pero aquí Blockbuster seguramente pensó que dentro de su modelo de negocio lo más importante era tener películas físicas disponibles, pero quizás no se dio cuenta que las mínimas variables deseables de ese consumidor eran: 1, tener disponibilidad de esa película siempre, sí, y 2, evitar ese problema de devolverla, y era peor, porque como el modelo era un modelo castigador, si usted no devolvía la película, si no devolvía, te multaban. Y eran unas multas aburridísimas, porque cuando ibas a alquilar la siguiente película, cuando te la iban a entregar, te decía: bueno, para entregársela, usted me dé tanta plata de películas no devueltas. Sí. Después intentaron flexibilizar el modelo y dejaron 7x24 para las entregas, porque inicialmente tenías que devolver la película en ciertos horarios. Hoy por lo menos después lo ampliaron a 7x24, pero ellos como eran los únicos, eran los únicos que estaban con eso, creyeron que la mínima variable deseable era simplemente tener un almacén lleno de películas, y eso es lo que menos le importaba al consumidor. El consumidor quería la película, no el almacén. El consumidor estaba esperando que la película siempre estuviera, y cuando hubo un avance tecnológico, no, el consumidor no a veces no es tan consciente de ese avance tecnológico. Ajá. Pero lo que sí debe hacer la empresa
la dueña del servicio, en este caso Blockbuster, es entender qué es lo que le está doliendo a ese consumidor. Y si hubieran hecho una experimentación fuera de Blockbuster, hubiera recibido muchas críticas de muchos usuarios diciéndole: es que yo voy nunca a la película y la película nunca está. O me aburre que me estén multando todo el tiempo porque me demoré un día en devolver la película. O tener que devolver la película. O tener que devolver la película. Sí. Porque era un trabajo aburridor salir de la casa y devolver la película. A las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Exactamente. Ese entendimiento, fíjate, que sí lo tuvo más Netflix y el famoso Redbox, que por lo menos pedías la película y te llegaba. Y te llegaba. A veces no era tan relevante el tiempo de la entrega, porque, es decir, tampoco era importante que te demoraras un año en recibir esa película, pues podías esperar un día, por lo menos. Te llegaba la película y después te facilitaban el proceso de entrega de la película. Fíjate la diferencia de los dos modelos. En uno, las variables deseables del usuario estaban per se. En el otro, aparentemente estaban, pero no estaban. ¿Y qué le toca hacer a cualquiera que tiene un emprendimiento, una empresa, cualquier cosa, y de pronto está viendo que eso que le está pasando? Es que lo primero que tiene que hacer es ser consciente. Que no es tan fácil. Porque ¿tú eres consciente en el éxito? No. A veces no, ¿cierto? No. A veces no. La fama opaca. La fama opaca, la vanidad opaca, el éxito opaca, ¿cierto? Sí. Entonces, muchos de los que son exitosos no son conscientes. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando eres consciente, realmente debes entrar dentro de tu organización o ir hacia el interior de tu organización y medir las variables más relevantes en cuanto a la experiencia de consumidor en la recepción del servicio que tú provees. Tienes que hacer todo ese proceso. Es entender tus consumidores, cuántos se están demorando en recibir tu servicio y qué procesos pueden ser relevantes y cuáles no. Y por ahora no hemos hablado nada de digital. Y una vez entendido eso, cualquier nuevo producto o servicio que implementes tiene que estar basado en esa experiencia de ese consumidor. Pero no es solo teorizarla, es vivirla, es todo el tiempo estar pensando basado en una cultura empresarial de cambio hacia ese consumidor. Un restaurante, un simple restaurante, ¿cuántas cosas deja de hacer por ese consumidor? ¿Cuántas? Por eso todos los días abren y cierran restaurantes. Por eso hay muchos cierres de restaurantes. ¿Cuáles son exitosos? ¿Cuáles? Probablemente los que el consumidor siente esa experiencia de calidad, precio y variedad. No lo sé, porque dependerá del nicho y quizás ese restaurante sea el que tiende a mantenerse dentro del mercado. Pero desafortunadamente hay unas cierres constantes de restaurantes. Y los que son más exitosos quizás lo hacen por calidad, por ahora. Pero no soy experto en ese sector, no podría decirte cuál es la variable mínima deseable de ese sector. Este es un tema que da para que sigamos hablando muchas más veces, con más ejemplos, y para que la gente pueda interactuar con nosotros, nos deje sus opiniones, nos deje sus comentarios. Aquí está el experto en todos estos temas de transformación digital, el profesor Hugo Díaz Luna, dispuesto a resolver esas inquietudes. A todos muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.